al Señor, así que le ruego me acompañen en oración. Bendito Señor, gracias le damos por este día, por esta última jornada de clases en este ramo que ha sido de tanta bendición. Gracias por el profesor Jeff, por sus amigos los Wilson que están con nosotros también hoy día. Gracias por cada estudiante que ha podido hacerse presente y cada uno también de quienes están siguiendo en línea. Gracias por el lugar que ha provisto también, Señor, y por toda esta semana que hemos podido compartir a la luz de su palabra, Señor. Sea con nosotros en este día, ayúdeme, Señor, a traducir correctamente y también al profesor a enseñar fielmente conforme a su palabra y a cada uno de nosotros a recibir esta enseñanza de corazón, Señor, y con una disposición de obedecer fielmente en nuestras vidas, Señor. Por favor, sea con nosotros, su Espíritu nos guía en todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nuevamente les hacemos llegar los saludos de la sede en Medellín, el director académico Alejandro Castiblanco, también el coordinador académico de la sede, el hermano Jeffrey Álvarez, y desde luego los saludos de la sede aquí en Santiago, quienes coordinamos aquí esta extensión del SRL. Y contamos aquí con el profesor Jeff Gwynn, quien estudió en el Weber State University en 1980, en el Talbot Theological Seminary, donde obtuvo un máster en divinidades, en el Master's Seminary, donde obtuvo un doctor en ministerio. Fue profesor del Logos Bible Institute en Sun Valley, California, profesor adjunto del The Masters College y también parte del staff pastoral de Grace Community Church en Sun Valley, California también. Fue pastor en Cornerstone Bible Church en Miami y actualmente pastor en Highland Bible Church en Woodland Park, Colorado. Así que ese es ahí el pueblo del que nos ha hablado el pastor durante las clases en Woodland Park. Y bueno, aquí está con nosotros entonces el pastor Jeff y mientras van teniendo preguntas, las van haciendo como las otras ocasiones. Pastor. Buenos días. So you say good morning? Yeah. So, good morning. No, what we're going to do today is just go over some basic things, and I'd like to go through kind of a timeline, and that would be looking at the fact that the whole prophets look to what I would call the eternal state, the new heavens and new earth, where we have Peter says righteousness will dwell forever. Bueno, hoy día vamos a estar viendo algunos aspectos básicos, vamos a recorrer la línea de tiempo y apreciar ahí cómo los profetas apuntan hacia lo que llamaríamos el estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva, donde, como dice el apóstol Pedro, mora la justicia por siempre. And in order to look at that, I want us to see that we live in this age and we also share in the age that is yet to come. Y al considerar esto, quiero que veamos que vivimos en esta era o en este siglo y al mismo tiempo estamos participando del siglo venidero. And in living in this age, it's going to be a battle. Y mientras vivamos en esta era o este siglo, habrá una batalla. No matter what we do, if we want to live biblically, we are going in the opposite direction of this world. No importa lo que hagamos, si es que nuestro deseo es vivir conforme a la Biblia, vamos a encontrar la oposición de este mundo. I sent my family pictures from our ride on the gondola the other day. Le envié a mi familia algunas fotos de nuestro paseo ahí por el teleférico el otro día. One of the photos was of where below the statue of Mary where they burn all the candles. Bueno, y una de las fotos era bajo esta gran estatua de María del Cerro San Cristóbal, abajo todas esas velas quemadas que hay. My daughter had asked if that was ice that was hanging from there. Y mi hija preguntó si es que era hielo lo que se estaba derritiendo allí. It's not ice, but it's probably millions of people who have been there through the years to pay tribute to Mary. Y no era hielo, sino que probablemente millones de personas que han estado concurriendo al lugar dando esa veneración a María. But whether it's paying tribute to Mary or just everybody living as if there is no God, Pero ya sea que muestren esa veneración a María o que vivan como si no hay Dios,
it's all the same. Todo se trata al final de lo mismo. It's all Satan comes and offers little bits of poison here and there. Es esa obra que hace Satanás viniendo y trayendo un poquito de veneno por aquí y por allá. One of the aspects of the prophecy, the prophets, is that they are to speak God's words. Uno de los aspectos de los profetas es que ellos debían hablar la palabra de Dios. So Deuteronomy is the passage where we've looked at where Moses is the prophet and there will be a prophet to come after him. Y Deuteronomio contiene ese pasaje donde nos dice que Moisés era un profeta y que habría un profeta después de él. So turn to Deuteronomy 13. Vayamos a Deuteronomio 13. And I'm only going to spend a few minutes on this, Y voy a pasar algunos minutos en esto, but I had a good quote in an article I read a couple weeks ago. pero tengo una buena cita de un artículo que leí unas semanas atrás. If you've ever read anything by Peter Jones, Si alguna vez han leído algo de Peter Jones, he is a PCA pastor in California, él es un pastor de la PCA en California, and he simply said, Satan doesn't serve spinach. y él lo que dice es que Satanás no sirve, spinach. Spinach. How would you say spinach? Ah, ok. Satanás no te da espinaca. My wife likes spinach. Y a mi esposa le gusta la espinaca. I really don't. A mí no. She likes it and she'll say it's healthy. A ella le gusta y ella dice que es saludable. I don't care if it's healthy or not. La verdad no me importa si es saludable o no. Don't tell her I said that. No le digan que dije eso. But Peter Jones said Satan doesn't serve spinach because spinach is good for you. Pero Satanás no te sirve espinaca porque la espinaca es buena para ti. And literally he said, why serve spinach when people are willing to swallow good tasting poison? Él, en realidad su lógica es ¿por qué servir espinaca si las personas están dispuestas a engullir un veneno que sepa bien? People are happy to have anything to make them feel better. La gente feliz de parte de ellos van a tomar lo que sea que los haga sentir mejor. Every generation has different ways to present the gospel in a false way. Cada generación tiene una manera distinta de presentar el evangelio en una forma falsa, distorsionada. The church growth movement for the last 40 years in the United States has spread everywhere. Este movimiento, por ejemplo, del igle crecimiento en los Estados Unidos en los últimos 40 años se ha expandido a todos lados. Have you ever heard of Robert Schuller? ¿Han escuchado de Robert Schuller? Robert Schuller wrote a book in 1982 Él escribió un libro en el 82 called Self-Esteem, the New Reformation. llamado La autoestima, la nueva reforma. The whole theme of that book was the church needs to have a reformation. Y el punto de ese libro es que la iglesia necesita ser reformada A reformation in which man comes first y en una reforma en que el hombre pasa al primer lugar and God is no longer the center. y Dios ya no es el centro. Thus self-esteem. Y esa es la autoestima. The two biggest names that followed him in the church growth movement, Los dos grandes nombres que lo siguieron en el movimiento del libre crecimiento, people forget they studied under Robert Schuller, who was a false teacher. y bueno, la gente olvida ahí que estudiaron siguiendo a Robert Schuller, que era un falso maestro. And that's the great thing about what we share together is in Reformed theology, God is to be first. Y bueno, eso es lo que compartimos en la teología reformada, que Dios es el que debe ser puesto primero. But if you look at the 5 solas of the Reformation, Bueno, si miramos a las 5 solas de la reforma, the last one where we are to thank God that everything is for his glory, sole Deo Gloria. bueno, la última es lo que conocemos como Soli Deo Gloria. Then we recognize that it only comes because the first one is sola scriptura. Bueno, y olvidamos que solo viene Soli Deo Gloria porque primero está sola Escritura. Our task is to continue teaching the word.
Nuestra tarea es continuar enseñando la palabra. When I mentioned to you yesterday to keep teaching the whole counsel of God, Cuando les mencionaba ayer que sigan enseñando todo el consejo de Dios, those words ring in my ears from John MacArthur. esas palabras se quedaron ahí en mis oídos de John MacArthur. One day I was telling him about some things that had gone on in our church in Colorado. Una vez le conté de algunas cosas que estaban ocurriendo en nuestra iglesia en Colorado. The ladies were mad at us because we would not allow a lady by the name of Beth Moore to be used in our church. Y pasaba que las mujeres estaban enojadas porque no dejábamos que se enseñara a una maestra que se llamaba Beth Moore. And John just said, keep teaching the whole counsel of God. Y bueno, ahí John dijo, sigue enseñando todo el consejo de Dios. So in Deuteronomy 13 and verse 5, Así que en Deuteronomio 13, versículo 5, it says, but that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death. dice, pero a ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte. If bad prophecy was brought into the church today, Si esa profecía fuera traída a la iglesia hoy, especially in an age that wants to elevate self, especialmente en una edad a la que le gusta elevar el yo, you get one shot, you're dead. decíamos que solo hay una oportunidad que se daba a los falsos profetas. Si ellos profetizaban así, se morían, eran ejecutados. It reminds us that God takes his truth seriously. Y eso nos recuerda que Dios toma su verdad con seriedad, seriamente. It says later in the same verse, it says, to seduce you from the way in which the Lord commanded you to walk. Y habla más adelante en el versículo de que estos falsos profetas seducían a las personas para que se apartaran de la manera en que Dios los había mandado a andar. So we are to be those that speak God's truth, Así que debemos ser aquellos que hablan la verdad de Dios, not what's popular. no lo que es popular. That means we might have to serve what? Spinach, right? Y eso significa que a veces tendremos que servir espinaca, ¿cierto? Whether people like it or not. Sea que a las personas les guste o no. So if you look at the prophets, it would be summarized in many ways with Jeremiah. Si miran a los profetas, se podrían resumir en muchas maneras en Jeremías. Jeremiah speaking to the false prophets. Jeremías habla de los falsos profetas He said, they have healed the brokenness of my people superficially. y él decía que estos falsos profetas sanaban superficialmente el quebranto de su pueblo They say peace, peace, but there is no peace. y decían paz, paz, pero no hay paz. And Jeremiah got tired of having to preach spinach. Y Jeremías se aburrió de tener que enseñar y servir esta espinaca. The false prophets gave everybody anything that they wanted. Los falsos profetas le daban a la gente lo que sea que ellos querían, Jeremiah preached the truth and no one wanted to listen. pero Jeremías predicaba la verdad y nadie quería escuchar. If you have any type of a wound, Bueno, ¿han tenido alguna herida? sometimes we have to cut deep. A veces se tiene que cortar más profundo. If we don't cut deep to get everything out, we could get an infection. Si no cortamos más profundo para quitar todo lo que ya está sucio, podemos tener una infección. I think I mentioned to you that after my car accident, I had problems with infections right here in my skull. Creo que les mencioné que después del accidente tuve problemas con infecciones en mi cráneo. Thankfully, I didn't have to have this, but they were going to have to remove the whole left side of my skull. Y bueno, afortunadamente no llegó a ocurrir esto, pero se podría haber tenido que remover toda la parte izquierda de mi cráneo. Because eventually the infection will kill you. Porque podría haber ocurrido que la infección se agravara tanto que fuera mortal. The prophets who prophesy falsely Y los profetas que profetizan falsamente might be loved by the people, pueden ser queridos por la gente, but they're not loved by God. pero Dios no los ama.
We used to have in the United States where some of the big Christian magazines Teníamos ahí en los Estados Unidos una de estas grandes revistas cristianas would have awards for churches that grew the fastest. que tenían premios para las iglesias que crecían más rápido. I think in heaven the rewards will be for pastors who were faithful. Creo que en el cielo esa recompensa va a ser para los pastores que fueron fieles, Even if the church shrinks. incluso aunque la iglesia se encoja. Better to have a faithful church than a growing false church. Es mejor tener una iglesia fiel que una iglesia de crecimiento rápido. So I wanted to start off this morning by reminding you of your prophetic commission Quiero comenzar así esta mañana recordándoles de su comisión que es profética, to speak the truth. de hablar la verdad. If you look at 1 Timothy, Si ustedes miran 1 Timoteo, you'll see in verse 3, what chapter, sorry? 1 Timothy 1:3. 1 a Timoteo 1:3. Dice, shall I read it? Yes, please. Dice, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Can you think in your mind for just a second? Pueden pensar por un momento This is 1 Timothy. que esta es 1 Timoteo, So Paul has gone to Rome. así que Pablo ha ido a Roma It's assumed that Paul then was released in Rome. y se asume que Pablo allí fue liberado en Roma. That's when Paul would have written, in Rome, Paul would have written the prison epistles. Y ahí en Roma es donde se entiende que escribió las epístolas de la prisión. Then after being released, he would have written 1st, 2nd Timothy and Titus. Y luego de ser liberado habría escrito 1 Timoteo y Tito. Ephesus is the place where Paul spent much time. Y donde pasó mayor tiempo el apóstol fue en Éfeso. In Acts chapter 20, Paul called for the elders at Ephesus to meet him. Y en Hechos capítulo 20 llama a los ancianos de Éfeso para encontrarse con ellos. So in a matter of a very short time, Entonces, en un corto lapso, really only a few years, unos cuantos años, he goes from admonishing the elders to remain faithful to the whole counsel of God él va de a exhortar a los ancianos a que se mantengan fieles enseñando todo el consejo de Dios, to telling Timothy to remain on in Ephesus, a decirle a Timoteo que permanezca en Éfeso. that literally he was to silence the false teachers. Y él debía allí enseñar, silenciar a los falsos maestros. They're always there. Ellos siempre están ahí. There's a great series of sermons by Martin Lloyd Jones called Revival. Hay una gran serie de sermones de Martin Lloyd Jones llamada El Avivamiento. We used to have a saying in our church in Miami. Y solíamos tener un saying, un dicho, sí. Teníamos un dicho ahí en la iglesia en Miami. Asa will tell you I didn't get rid of my idioms overnight. Esa te diría que no me pude deshacer de mis modismos anoche. ¿Mm? That we have in the church would be similar to what was in Genesis, Teníamos en nuestra iglesia algo similar a lo que estaba en Génesis, where Abraham dug his wells cuando Abraham excavó sus pozos and the Philistines would fill them in. y los filisteos los llenaban, los cegaban. So we used to always joke when we'd open up the church on Sunday, Y bueno, bromeaba con que abríamos la iglesia el domingo no matter what happened, y no importaba qué ocurriera, the Philistines had been there. los filisteos habían estado allí. The Philistines are always coming to fill in what we seek to do. Y los filisteos siempre van a venir a tratar de cegar lo que estamos haciendo. They want to cover our work in mud. Quieren cubrir el trabajo que hacemos con barro. I mean, it really is amazing to me that in a short period of time from the Apostle Paul, that church had false doctrine. Y es sorprendente para mí que desde esa exhortación del apóstol, a unos pocos años, ya estaban con falsa doctrina.
if that church had false doctrine, then we would be fools to think that it won't happen to us. Si esa iglesia tenía falsa doctrina, sería necio que pensáramos que no podría pasarnos a nosotros. Every Sunday there will be Philistines that come to church. Cada domingo habrá estos filisteos que van a venir a la iglesia. Oftentimes wanting to argue about things that don't really matter. Muchas veces van a querer discutir de cosas que realmente no importan. And then 1 Timothy 6, you look at verse 20 and 21. Y luego en 1 Timoteo 6, si vemos los versículos 20 y 21, dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. One of the great roles we are to have if we learn anything from the prophets is to protect the church, the truth. Si uno de los roles que vamos a tener que es más relevante si aprendemos de los profetas es proteger la verdad. If you'll turn to Ezekiel 3, Si van a Ezequiel 3, can you read from verses 16 to 21? vamos a leer de los versículos 16 al 21. Dice Ezequiel 3, del 16 al 21. Dice, después de los 7 días vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado, y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar, y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Matthew Henry did a good job, as he usually does. Matthew Henry hizo un buen trabajo aquí con este texto y como usualmente ocurre con él. He said about the watchmen, Él dijo acerca de los centinelas. he said the church's watchmen live in a dilemma. Él decía que los atalayas o centinelas de la iglesia viven en un dilema. On one side, men will curse them if they're faithful, Por un lado, los hombres los van a maldecir si es que son fieles, but on the other side, God will curse the watchman if he's unfaithful. pero por otro lado, Dios va a maldecir a los centinelas si es que son infieles. Look at another one. Look at Ezekiel 33. Miremos ahora Ezequiel 33. And can you read verses 1 through 9? Vamos a leer versículos 1 al 9. Dice, y vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca, y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. So the watchman would stand on the
city's gates or the city's wall. Bueno, los centinelas se ubicaban en las puertas de la ciudad o en los muros de la ciudad. And it was his task to watch out, to be ready to warn the city. Y ellos debían estar alerta, esa era su tarea para así poder advertir a la ciudad. But he had to be able to discern, is that the enemy coming or is that just a bunch of animals running and causing the dust? Pero él tenía que ser capaz de discernir, ¿es el enemigo el que está viniendo o son animales, por ejemplo, que están levantando polvo? Is that the enemy coming or is that a windstorm? ¿Es el enemigo el que está viniendo o será una ventolera? So for our task, it's I need to know God's word first and foremost for myself. Y nuestro trabajo es conocer la palabra de Dios en primer lugar para nosotros mismos. By God's word, I need to be ready to warn God's people. Y por ese conocimiento de la palabra de Dios, debo estar pronto y listo para advertir To al pueblo, nourish them in the truth. para poder nutrirlos con la verdad. In 1 Timothy, when it talks about sound doctrine, Ahí en 1 Timoteo, cuando habla de la sana doctrina, the word sound really talks about hygiene or something healthy. la palabra sana habla de algo higiénico, algo que tiene que ver con lo saludable. So the Old Testament prophet was to be a watchman, Y así el profeta del Antiguo Testamento debía ser un centinela, but I believe that fits also the role of the New Testament pastor. pero también eso calza con el rol del pastor del Nuevo Testamento. Paul, when he gathered the elders together in Acts chapter 20, Cuando Pablo reunió a los ancianos allí en Hechos capítulo 20, he said, "Therefore I testify to you this day, I'm innocent of the blood of all men." él les dice ahí, les testifico que soy inocente de la sangre de todos. That's specific language right from Ezekiel. Y ese lenguaje viene de Ezequiel. In the next line, he says, "I did not shrink from declaring you the whole counsel of God." Y luego les dice a continuación, no rehúí anunciaros todo el consejo de Dios. So things will happen, people come, people go, Entonces, van a ocurrir cosas, va a llegar gente, se va a ir gente, but God's word has to be first and foremost. pero lo primero y prominente debe ser la palabra de Dios. Paul warned the elders, and this actually happened where he said, "After my departure, savage wolves will come in from amongst you." Y Pablo les advirtió que esto era un peligro cuando les dijo, después de mi partida se levantarán de entre vosotros lobos rapaces, And he said, "Not sparing the flock." que no tendrán compasión del rebaño. And I can tell you, doing this for 40 years, Y puedo decirles, habiendo sido pastor por 40 años, I've never really had issues from the outside. realmente no tuve problemas con personas de afuera o con lo externo a la iglesia, But it's all the Philistines that come in from the inside. sino que todos esos filisteos que venían desde el interior. Therefore, it says, Paul said, "Be on the alert, Así que Pablo les dice, por tanto, velad, remembering that night and day for a period of 3 years, recordando que noche y día por un periodo de 3 años, I did not cease to admonish each one of you with tears." no cesé de amonestaros a cada uno con lágrimas. Therefore, we are to be watchmen, Así que debemos ser centinelas o atalayas faithful watchmen to protect our people. y centinelas fieles para proteger a nuestro pueblo. One of the things I learned from John MacArthur years and years ago Una de las cosas que aprendí de John MacArthur varios años atrás is that there better either be a dead wolf or a dead shepherd. que, bueno, muchas veces habrá un lobo muerto o es mejor que haya un lobo muerto que un pastor muerto. But don't let the wolf in without seeking to stop him. Pero no dejes que el lobo entre, sino que busca detenerlo. The trouble is, people don't come in with a sign that says, "I'm here to disrupt things." Pero el problema es que las personas no vienen a la iglesia con un cartel aquí que dice, vengo a causar problemas. I'm a selfish person and I'm here to promote my own agenda. Soy un egoísta y vengo acá a promover mi propia agenda. And that's where pastoral work never ceases. Y ahí es donde el trabajo pastoral nunca se termina. There is no end
to shepherding God's people. No hay un fin a la labor de pastorear al pueblo de Dios. I would take the next section we'll just get started and then we'll have to continue after a break. Bueno, voy a comenzar, dejar introducida la siguiente sección y luego vamos a tener un break. You'd say I have a lot of things to go through, so I'm going to go through an awful lot of things too quickly. Bueno, hay mucho que cubrir, así que voy a mencionar varias cosas de manera breve. So if I'm not making sense or if I skip over something, throw something at me and say, Gringo, I have a question. Así que si no les hace sentido o estoy saltándome muchas cosas, láncenme algo y díganme, gringo, tengo una pregunta. But one of the things I think that we struggle with Pero una de las cosas que creo que es una de las luchas que tenemos is when we have these things here, es cuando tenemos los celulares, los dispositivos, when Asa and Adriana and I were kids. cuando Eisa, Adriana y yo éramos niños, You all are too young for this. y ustedes son demasiado jóvenes para eso, But if you asked us a time, pero could you continue? on a clock, so I had, like, we had watches where it would be the second hand, not the digital. ¿Entendiste, hermano? How would you say that? Tenía manillas. Bueno, tenían relojes. Si ustedes les pedían la hora, los relojes que teníamos eran no eran digitales, sino análogos. So, Luis, what time is it right now? ¿Qué hora es ahora, por ejemplo? 9:25. 9:25, okay. Is it 9:25? 40. 45, okay. Las 9:45, esa es la hora. See, when we were kids, we just look at it and you don't say the exact, you just say, oh, it's about, tell me if I'm right or wrong, it's about 9:45. Bueno, cuando éramos niños y nos preguntaban la hora, no decíamos así lo exacto, sino que decíamos, por ejemplo, es por más o menos por un cuarto para las 10. Nobody would have said it's 9:53. Nadie diría son las 9:53. 9:53 and 30 seconds. 9:53 y 30 segundos. But now you look at this and it says 9:46. Pero ahora miras el teléfono, por ejemplo, y dice 9:46. And then we have, like I get on here on mine, I have a message from my next door neighbors. Y bueno, si miro mi teléfono, tengo, por ejemplo, inmediatamente veo que tengo un mensaje de mis vecinos. My next door neighbors are gringos and they're praying for all of you right now. Y mis vecinos del lado son gringos y están orando por ustedes ahora mismo. And it tells me that they sent this 14 minutes ago. Y me dice que dijeron esto, enviaron este mensaje 15 minutos, no, 14 minutos atrás. We would round everything off to the nearest 10 minutes, 5 minutes, whatever. Nosotros lo que habríamos hecho es redondear todo a los siguientes 10 o 5 minutos. Before people had watches like this even, Antes de que las personas tuvieran estos relojes, incluso análogos, they'd have to look at the sun to figure out what time it was. ellos tenían que mirar al sol y darse cuenta más o menos qué hora era. 1,000 years ago, nobody would have said, looking at the sun, oh, it's 9:47 now. 1000 años atrás nadie habría mirado al sol y habría dicho, son las 9:47. And I fear that one of the things that this does to us Y creo que una de las cosas que esto nos hace, que produce en nosotros, as humanity, as a group of people, como humanidad, como grupo de gente, we don't look at the big picture. es que nosotros no miramos este cuadro grande, el panorama general, We get stuck kind of in the small time zone. sino que nos quedamos estancados en la pequeña zona horaria. If you take scripture, Si consideramos la escritura, everybody wants to know about prophecy or eschatology. todos quieren conocer acerca de la profecía, de la escatología. The first part of this,
eschatos from the Greek is just simply last things. Y la primera parte de esta palabra, eschatos en griego, simplemente es lo último, o lo final. But I fear that most people forget all of the Bible is eschatological. Pero creo que lo que olvida mucha gente es que toda la Biblia es escatológica. What God began in eternity past, Lo que Dios comenzó en la eternidad pasada, God in his perfect wisdom purposed what would be, en su perfecta sabiduría, Él lo configuró, lo determinó según su propósito. God in his power works out his wisdom through providence, Y el poder de Dios va ejecutando esa sabiduría de Dios a través de su providencia. and God in his purpose is working out an eternal future. Y lo que Dios está haciendo en su propósito es realizar o llevar a cabo un futuro eterno, un estado eterno. Oftentimes, this is called the eternal state. Muchas veces se llama esto el estado eterno. The Bible calls it the new heavens and the new earth. Y la manera en que la Biblia lo llama es cielos nuevos y tierra nueva. The prophets would come in the historical situation in which God had them, Los profetas aparecieron en la situación histórica, en el contexto histórico en el que los puso Dios. so if you have a prophet here, Así que si tienes un profeta allí, he is, remember, he is foretelling God's word. él está declarando la palabra de Dios He's telling the people of both curses and blessings. y le está comunicando al pueblo tanto las bendiciones como maldiciones. And part of his work of foretelling Y parte de su trabajo de declarar la voluntad de Dios also included then some foretelling. incluía también algo de predecir lo que iba a venir. And a big part of the would be out of both of these categories, Si consideramos ambas categorías, declarar la voluntad de Dios y predecir el futuro, we've seen that most of it was pronouncement of judgment, diríamos que la mayor parte de su obra fue anunciar y proclamar el juicio, but there was also the hope of restoration pero también estaba la esperanza de restauración and eternal blessing. y la bendición eterna. And there's much that could be said on this. Y se podría decir mucho de esto. Turn first of all to Isaiah 46 Vayan primero a Isaías 46, in verse 9. versículo 9. Can you read verses 9 through 11, please? Bien, versículos 9 al 11. Dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad, he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. God from eternity past Desde la eternidad pasada, has said he will fulfill, he will accomplish his purpose. Dios ha dicho que cumplirá su propósito. Part of God's purposes can be seen in providence then. La parte de los propósitos de Dios se pueden ver en su providencia. For instance, in Isaiah chapter 10, Por ejemplo, en Isaías capítulo 10, where God said he's raising up the Assyrians to destroy the northern kingdom, Dios dice que levanta a los asirios para destruir al reino del norte. then he's going to destroy Assyria for destroying the northern kingdom. Y luego decreta o declara que Asiria será destruida por haber destruido a su vez el reino del norte. God raised them up to ultimately destroy them. Y Dios los levantó para luego destruirlos. When Ezra talks about Cyrus, Cuando Esdras habla acerca de Ciro,
Cyrus is the one that allowed the Jews to go back to Jerusalem during the exile. Ciro fue aquel que decretó que los judíos podían volver a la tierra de Judá, ¿cierto? A Jerusalén, después del exilio. It said that the Lord is the one who stirred up the spirit of Cyrus, the king of Persia. Y dice que el Señor es el que despertó el corazón de Ciro, rey de Persia. There was many good questions asked last night Hubo varias preguntas buenas que se plantearon anoche within the foretelling. entre el predecir. People want to know what's going on in our world. Are we near the end? Respecto a ese predecir, las personas quieren saber qué va a pasar con nuestro mundo, cómo va a terminar. None of us can know. Pero ninguno de nosotros puede saber. I mean, I saw stickers driving here today Vi algunos stickers de los conductores hoy día on the wall for Gaza. Que estaban supporting Gaza, Yes, apoyando a lo que está ocurriendo ahí en Palestina, a Palestina. that was one of the questions that was asked last night. Y hubo una pregunta que se planteó en relación con eso anoche. God's working out his purposes. Dios está trabajando y llevando a cabo sus propósitos. We live in a very sad world, Vivimos en un mundo muy triste, but God's working out his purposes to make all things new. pero Dios está desarrollando sus propósitos para hacer todas las cosas nuevas. Asa reminded me of something very good last night. Anoche Isa me recordaba de algo muy bueno, Even if we knew it was happening right now, que incluso si supiéramos que está ocurriendo ahora, what would we do about it? ¿qué podríamos hacer? Is that true? It's true. Keep preaching the word. What do you do if you know it's a distance or you know it's close? What are you going to do? Study the word. Preach the word. Bueno, ¿qué hacemos si es que los eventos finales están muy lejos o que están ocurriendo ahora? Predicar la palabra, seguir anunciando la palabra. When people look at eschatology, Cuando las personas consideran la escatología, there's a word in the English that almost every time in the New Testament it gives a passage dealing with something to happen in the future. hay una palabra en inglés que está cada vez que vemos un pasaje que está lidiando con algo que va a ocurrir en el futuro, It always has a therefore. siempre tiene un por tanto. In 1 Thessalonians, where it says the dead in Christ will rise first, En 1 los Tesalonicenses diría que los muertos en Cristo resucitarán primero. the next part is therefore comfort one another with these words. La siguiente parte sería, por tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. But for us, we say, no, I'm going to debate these words. Pero nosotros lo queríamos, no, voy a debatir sobre estas palabras. So one of the things that I want you to focus on this morning, Entonces, una de las cosas en que quiero que se centren esta mañana, and we'll stop for a break y vamos a parar para un break, because it's 9:57. porque son las 9:57. Or if we round it off, we'd say what? 10 o'clock. 10 o'clock. Si lo When we redon- were kids, it was 10 o'clock. Si lo redondeamos, diríamos las 10. When I started seminary, Cuando yo comencé el seminario, I had no idea what dispensationalism was. I had no idea what covenant theology was. no tenía idea de lo que era el dispensacionalismo, la teología del pacto. I pretty much knew there was 4 gospels and 12 apostles. Lo que sabía era que habían 4 evangelios y 12 apóstoles. I was amazed though when you start studying that we'll see after the break when you look at the long view of the purpose of God working out history. Yo sí quedé sorprendido cuando pude ver cómo Dios obraba su propósito, lo iba ejecutando a lo largo de la historia, Not knowing what the debates were, sin saber lo que estaban diciéndose en los debates sobre in esto, my absolute state of ignorance, en mi estado de absoluta ignorancia, and partly I could say innocence, y podría decir incluso en parte inocencia. I was always curious as to why everybody was arguing over aspects of a millennium or non-millennium. Estaba curioso allí de por qué todos debatían sobre si había o no milenio, por ejemplo. I thought if the millennium is for a limited amount of time, Yo decía, bueno, el milenio es por un tiempo limitado,
shouldn't our emphasis be over here in the eternal state? ¿No debería estar nuestro énfasis más bien en el estado eterno? But I really think sometimes people would rather argue about this Pero creo que lo que la gente prefiere muchas veces debatir sobre el milenio than rejoice in this. en vez de gozarse en el estado eterno. But when life gets very difficult, Pero cuando la vida se vuelve difícil, I don't care about the argument so much for here. no me importa en realidad tanto los argumentos sobre el milenio, por ejemplo, I want to focus on my hope right here. sino mi esperanza que tengo en la eternidad. And that's what we saw, for instance, last night in Habakkuk, Y eso es lo que veíamos, por ejemplo, anoche en Habacuc, where here's Habakkuk saying, God, where are you? donde está ahí Habacuc diciendo, Dios, ¿dónde estás? God in his providence says, I'm here. Y Dios en su providencia dice, estoy aquí. Habakkuk says, so what are you doing? Y Habacuc dice, bueno, ¿y qué estás haciendo? I'm raising up Babylon. Y Dios dice, bueno, estoy levantando a los babilonios. Babylon's going to come and destroy you. Y Babilonia va a venir y los va a destruir. And Habakkuk says, you can't do that. Y Habacuc dice, no puedes hacer eso. And they argue back and forth, Y hay ahí una especie de diálogo, discusión. but you get to chapter 3, Y llega finalmente al capítulo 3. and that's where Habakkuk looked at the long term. Y ahí es donde Habacuc pudo mirar hacia el largo plazo. So we need to look at what God's doing, and that's the prophets. Repent of your sins Y tenemos que considerar lo que Dios está haciendo. Y ese mensaje de los profetas, arrepiéntanse de sus pecados, that we would receive God's blessings. para que recibamos las bendiciones de Dios. But God's blessings are never going to be maximized right here. Pero esas bendiciones no las vamos nunca a apreciar en su máxima expresión aquí, It's here with Christ forever that we will recognize all of his blessings. sino que es con Cristo en la eternidad donde vamos a poder reconocer todas sus bendiciones. So before we go to break, no matter where we are or no matter what our circumstance is, Así que antes del break, no importa dónde estemos en esta línea de tiempo, cuáles son nuestras circunstancias, it's our job to live out in our own lives nuestro trabajo es poder vivir, reflejar en nuestras propias vidas and teach our people to live like it says in Esther 4:14. reflejar en nuestras propias vidas esta palabra y enseñar también a las personas a vivir en what passage, sorry? 4:14. What book? Esther. Como vemos en Esther 4:14. Do you guys know what's missing in the book of Esther? ¿Ustedes saben lo que falta, lo que está ausente en el libro de Esther? What do you not find in Esther? Eh, sí, the name, God's name. It's not there, is it? Ujú. But it's all over there. No está mencionado explícitamente el nombre de Dios, pero está por todos lados en el libro, What's finalmente. it say? What do we live for? For such a time as this. ¿Para qué vivimos? ¿Cierto? Quizá para este momento hemos sido levantados aquí. So we'll pick this up in a few minutes. Vamos a volver a esto en unos minutos. Take a break. Tomemos un break. It's 10:02. Son las 10:02.